Un león de piedra caliza ha vigilado Giza durante 4.500 años. Su rostro tallado en roca maciza. Ninguna inscripción en ningún lugar nombra a quien lo construyó. En los años 80, un dibujante forense que hacía retratos robot de sospechosos para la policía de Nueva York, no un arqueólogo, comparó ese rostro con el del faraón al que supuestamente representa. Sus mediciones no encajaban con la respuesta del libro de texto. La gran esfinge se encuentra en la meseta de Giza, en Egipto, justo al sudeste de la Gran Pirámide. Mide unos 73 metros de largo y unos 20 metros de alto, lo que la convierte en una de las estatuas de piedra de una sola pieza más grandes de la Tierra. Los antiguos egipcios la llamaban Ore-Mahet, que significa Horus en el horizonte, un nombre preservado en inscripciones jeroglíficas que sobreviven en el propio yacimiento. La estatua no fue construida con bloques apilados unos sobre otros. Los trabajadores la tallaron directamente en la roca madre natural de la meseta, excavando una zanja profunda alrededor de 3 lados del cuerpo para exponer la forma de un león reclinado con cabeza humana. Esa zanja, conocida como el recinto de la Esfinge, alcanza unos 9 metros de profundidad en algunos puntos. Y ese único detalle que la estatua es una pieza ininterrumpida de roca viva, en lugar de bloques ensamblados, lo cambia todo sobre cómo puede estudiarse. Una estatua construida con piedras separadas puede examinarse pieza por pieza, y los bloques individuales pueden llevar marcas de cantera ligadas a un proyecto de construcción concreto. Una estatua tallada a partir de una masa continua de piedra no lleva nada de ese papeleo. Solo lleva la roca misma, y la roca no firma con su propio nombre. La piedra caliza de Giza pertenece a lo que los geólogos llaman la formación Mokattam, depositada hace aproximadamente 50 millones de años durante el Eoceno, cuando un mar antiguo cubría esta parte de Egipto y dejó atrás capas comprimidas de lodo carbonatado que lentamente se endurecieron hasta convertirse en piedra. Geólogos que han estudiado el yacimiento directamente, incluido el trabajo asociado al proyecto de cartografía de la meseta de Giza de Mark Lehner, han dividido la roca expuesta en la Esfinge en 3 capas distintas: miembro 1, miembro 2 y miembro 3, que van desde la parte baja del cuerpo hasta la cabeza. Estas capas varían dramáticamente en dureza, y la diferencia es visible a simple vista en fotografías antiguas, incluida una imagen de 1858 del fotógrafo Francis Frith, donde se aprecia un claro bandeado horizontal recorriendo el cuerpo de la esfinge. Esa estructura estratificada tiene consecuencias físicas reales, que van más allá del debate académico. En 1981, un fragmento del revestimiento de mampostería cayó de la pata trasera izquierda de la estatua. En 1988, un gran trozo de roca madre se desprendió de su hombro derecho. Un episodio lo bastante serio como para desencadenar un proyecto de restauración de una década por parte del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto a lo largo de los años 90. Uno de muchos esfuerzos de reparación que se remontan al menos al Imperio Nuevo hace más de 3.000 años. En cualquier día de viento, los geólogos que estudian el sitio han observado que todavía se desprenden escamas visibles de piedra caliza de las paredes de la cantera circundante. Un recordatorio pequeño pero constante de que esta estatua lleva desmoronándose lentamente, de una forma muy predecible y bien comprendida, durante toda su existencia. La mayoría de los egiptólogos sitúan la construcción de la Esfinge en la Cuarta Dinastía, alrededor del año 2500 a.C., lo que da a la estatua unos 4500 años. Esa datación descansa sobre una red de evidencias conectadas y no sobre un único descubrimiento. El faraón vinculado más comúnmente con la Esfinge es Kefren, que gobernó durante la Cuarta Dinastía y a quien también se atribuye la construcción de la segunda pirámide más grande de Giza. Ninguna inscripción en la estatua dice que Kefren construyó esto. El argumento viene, en cambio, de la alineación, de la técnica constructiva y del contexto. La Esfinge está situada directamente en línea con la pirámide de Kefren y con su templo del valle, conectados por la misma calzada procesional.
lo que sugiere que fue construida como parte de un único proyecto coordinado y no añadida por separado más tarde. Un edificio más pequeño y sin terminar se encuentra directamente frente a las patas de la Esfinge, conocido como el Templo de la Esfinge. Está cortado de 3 de las mismas capas geológicas que se encuentran en la propia estatua, con una capa fina y distintiva de marga, apodada la banda amarilla que recorre el yacimiento de forma continua. En 1853, el arqueólogo francés Auguste Mariette excavó una estatua de tamaño natural de Kefren de las ruinas del cercano Templo del Valle, un objeto tan detallado que muchos egiptólogos lo tratan como un retrato fiable del rostro real del faraón. Las marcas de cantera y los métodos de construcción cerca del recinto de la Esfinge se parecen a técnicas usadas en otros puntos del complejo constructivo de Kefren. El arqueólogo Selim Hassan, que dirigió importantes trabajos de excavación en el sitio en los años 30, y el egiptólogo Mark Lehner, que ha pasado décadas cartografiando Giza con un detalle extraordinario, han señalado ambos los asentamientos de trabajadores y las zonas de cantera circundantes como consistentes con un único proyecto de la cuarta dinastía ligado a Kefren, pieza de evidencia textual más directa que conecta a Kefren con la estatua. Está sobre una gran losa de granito rosa, erguida entre las propias patas de la Esfinge, conocida como la Estela del Sueño. La estela fue colocada allí más de 1000 años después del reinado de Kefren, pero su inscripción contiene un fragmento que merece examinarse de cerca. Erigida por el faraón Tutmosis IV, que gobernó durante la dinastía 18, la estela describe a Tutmosis quedándose dormido cerca de la Esfinge durante una cacería, mientras ésta permanecía en buena parte enterrada en arena. En un sueño, la Esfinge le habló, prometiéndole el trono de Egipto si despejaba la arena que cubría su cuerpo. Tutmosis hizo exactamente eso, y más tarde se convirtió en faraón. La estela que encargó para conmemorar el sueño mide 360 centímetros de alto, está tallada en granito rosa extraído en Asuán y pesa unas 15 toneladas. Fue descubierta enterrada en arena en 1818 durante trabajos de restauración dirigidos por el explorador italiano Giovanni Battista Caviglia. Parte del texto de la estela falta hoy, ya que una gran grieta la recorre a partir de la 12ª línea aproximadamente, destruyendo cerca de la mitad de la inscripción original. Lo que sobrevive incluye un fragmento dañado que se lee solamente Haf, ampliamente interpretado por los egiptólogos como el comienzo del nombre de Kefren, aunque el contexto circundante que confirmaría qué decía exactamente ese fragmento ha desaparecido. Esa sola palabra rota es una evidencia más delgada de lo que la mayoría de la gente supone cuando oye citar la Estela del Sueño como prueba de la implicación de Kefren, y algunos investigadores han señalado que el texto superviviente podría referirse igualmente a reparaciones que Kefren encargó, y no a la autoría original de la construcción. Hay además una capa política en la estela que conviene entender, porque complica la idea de que Tutmosis IV estuviera simplemente registrando una visión religiosa espontánea. La evidencia histórica sugiere que Tutmosis IV no era el heredero original de su padre. El trabajo de excavación de Selim Hassan descubrió fragmentos de otras estelas, hoy perdidas, que representaban a otros hijos del padre de Tutmosis, Amenhotep II. Cada una de ellas cuidadosamente desfigurada, con sus nombres borrados. Ese detalle ha llevado a algunos historiadores a sospechar que la historia del sueño de Tutmosis funcionó en parte como propaganda política, una justificación divina construida a posteriori para legitimar un trono que quizá tomó por medios menos pacíficos de lo que la inscripción deja ver. La Esfinge recibió atención también de faraones posteriores. Tutankamón erigió un fragmento de estela cerca de la estatua y Ramsés II colocó 2 estelas adicionales entre sus patas, cada gobernante usando el monumento antiguo para reforzar su propia legitimidad religiosa siglos después de que Kefren hubiera muerto. Nada de esto debilita la atribución a Kefren, tanto como afina exactamente sobre qué clase de evidencia descansa esa atribución. Una mezcla de alineación, técnica constructiva y una palabra dañada en una estela erigida más de 1000 años después de los hechos, por razones que fueron al menos en parte políticas. Ese mismo tipo de escepticismo cuidadoso, basado en evidencia,
es exactamente lo que un especialista forense llevó al rostro de la Esfinge, décadas antes de que nadie tuviera acceso a escaneos de radar de ningún tipo. A finales de los años 70 y durante los 80, el escritor John Anthony West, ya entonces un defensor vocal de las teorías que sugerían que la Esfinge era mucho más antigua de lo que aceptaba la egiptología convencional, quiso una forma más rigurosa de poner a prueba una afirmación concreta, que el rostro de la estatua fue tallado para parecerse a Kefren. Trajo a Frank Domingo, un dibujante forense que pasó años produciendo retratos, robots detallados de sospechosos para el Departamento de Policía de Nueva York. Alguien entrenado específicamente para comparar rostros con precisión científica y no solo a ojo. Domingo usó técnicas de comparación facial basadas en mediciones, el mismo enfoque general empleado en el trabajo de identificación forense, para comparar el rostro de la Esfinge con la estatua de diorita de Kefren, conservada en el Museo Egipcio del Cairo, ampliamente considerada uno de los retratos supervivientes más detallados del faraón. Según los relatos de su análisis, Domingo concluyó que los dos rostros mostraban diferencias significativas y no parecían representar a la misma persona, y señaló además que los rasgos faciales de la Esfinge parecían consistentes con características faciales africanas más amplias, en lugar de coincidir específicamente con la estatua de Kefren. Esa conclusión nunca ha sido aceptada por la egiptología convencional, y las objeciones plantean puntos justos que merecen tomarse en serio, en lugar de descartarse sin más. Las estatuas reales del antiguo Egipto eran representaciones idealizadas, no retratos fotográficos, y eran las inscripciones, no el parecido, lo que realmente identificaba al propietario de una estatua en la tradición egipcia antigua, lo que significa que la estatua de un faraón nunca estuvo necesariamente destinada a ser un parecido literal, en el sentido que asume una comparación forense moderna. Existe además una segunda estatua superviviente de Kefren, tallada en alabastro y conservada en el Museo de Bellas Artes de Boston, que difiere notablemente de la versión en diorita que Domingo usó para su comparación. Esa diferencia plantea una pregunta razonable sobre cuál de los dos retratos, si alguno, debería contar como el parecido verdadero contra el que medir, porque una comparación forense es solo tan fiable como la imagen de referencia de la que parte. Además de eso, el rostro de la Esfinge fue tallado a partir de roca madre estratificada e irregular, por un equipo de trabajadores y no por un único escultor trabajando con un modelo posando. Incluso observadores cuidadosos han señalado que el rostro terminado no es perfectamente simétrico. El ojo izquierdo está notablemente más alto que el derecho. Los críticos de la conclusión de Domingo han argumentado que esta clase de imprecisión natural, probablemente resultado de múltiples manos, trabajando una piedra que presentaba sus propias fisuras y variaciones de dureza, podría fácilmente distorsionar un rostro alejándolo del parecido pretendido, sin necesidad de que una persona completamente distinta fuera el modelo original. Así que el estado honesto de esta afirmación concreta es sin resolver y no zanjada en ninguna de las dos direcciones. Un analista forense entrenado usando métodos de comparación de grado policial concluyó que los rostros probablemente no coincidían, y los egiptólogos han ofrecido razones reales y defendibles de por qué la comparación misma puede ser defectuosa. Ninguna de las dos partes ha producido una respuesta concluyente y universalmente aceptada. La cabeza de la Esfinge es notablemente más pequeña en relación con su cuerpo de lo que normalmente se tallaría una figura de proporciones plenamente humanas. Los egiptólogos llevan décadas señalando este desajuste, y una explicación que sigue resurgiendo es la idea de que la cabeza fue retallada en algún momento, remodelada desde algo más pequeño hasta su rostro humano actual, posiblemente durante el reinado de Kefren o durante una restauración posterior a cargo de un faraón completamente distinto. Esto sigue siendo una teoría, no un hecho establecido. Nunca se han demostrado marcas de herramienta ni inscripciones que prueben exactamente cuándo o por qué las proporciones de la cabeza acabaron como acabaron. Ese argumento de las proporciones no existe aislado. Convive con una afirmación separada y mucho más controvertida sobre la edad de la estatua.
una que también se remonta a los mismos patrones de erosión visibles en las paredes del recinto. En los años 90, el geólogo Robert Schoch, entonces en la Universidad de Boston, examinó el desgaste de esas paredes y argumentó que el patrón profundo y redondeado parecía haber sido moldeado por lluvias intensas durante un largo periodo de tiempo, no por viento cargado de arena, como suponían la mayoría de los geólogos. Como el clima de Egipto ha sido mayormente seco durante miles de años, Schoch argumentó que ese nivel de erosión causada por lluvia empujaría la verdadera edad de la estatua miles de años más atrás del año 2500 a.C., potencialmente hasta un periodo anterior a que el clima desértico de Egipto se hubiera asentado del todo. Por separado, un trabajo de prospección sísmica asociado a esta misma teoría reportó un patrón de desgaste desigual alrededor del recinto, con la pared occidental detrás del cuerpo de la estatua, mostrando notablemente menos erosión que las paredes norte, este y sur. Un patrón que sus defensores argumentaron que era difícil de explicar si todo el recinto hubiera sido excavado en un único momento y expuesto a condiciones idénticas desde entonces. Los geólogos convencionales replicaron con fuerza. Holmes, Harrell y Colin Reeder, ambos habiendo estudiado directamente las paredes del recinto, señalaron la composición estratificada de la propia caliza de Giza, esa misma estructura de miembros 1, 2 y 3 como una explicación más simple. Algunas de esas capas de roca son dramáticamente más blandas que otras situadas justo al lado, lo que significa que exactamente la misma estatua construida exactamente en el mismo momento podría mostrar patrones de desgaste enormemente distintos a lo largo de su propio cuerpo, sin necesitar miles de años extra de lluvia para explicarlo. Bajo esta explicación, el agua sí moldeó parte de lo que la gente ve. Solo que fue lluvia reciente interactuando con durezas de roca diferentes, y no un clima húmedo antiguo estirando la cronología hacia la prehistoria. Y desde esa especulación razonable sobre las proporciones, otros autores han empujado la idea considerablemente más lejos. Y aquí es donde hay que trazar con claridad una línea entre evidencia y relato. Algunos investigadores y autores populares han propuesto que la cabeza original no era humana en absoluto, sino que pertenecía a un león, dimensionada proporcionalmente para encajar con el cuerpo de debajo, y solo retallada como rostro humano por constructores posteriores que mantuvieron en buena medida las proporciones pequeñas originales. Una versión separada y más específica de este argumento, planteada por el autor Robert Temple en su libro El misterio de la Esfinge, sugiere que la cabeza original representaba a Anubis, el dios con cabeza de chacal asociado a la momificación, remodelado más tarde para parecerse a un faraón del Imperio Medio. Ni la versión de la cabeza de león, ni la de Anubis tienen evidencia arqueológica confirmada detrás. Sin marcas de herramienta, sin inscripciones, sin datos de excavación que la respalden. La egiptología convencional no acepta ninguna de las dos, y ambas deben entenderse claramente como especulación superpuesta sobre una observación real y mucho más modesta acerca de las proporciones. Esa distinción entre una observación real y un relato especulativo construido encima importa enormemente, porque es exactamente el mismo patrón que estalló por todo Internet en 2026, salvo que con mucha menos cautela y con un anuncio mucho más ruidoso. Para entender lo que ocurrió en 2026, ayuda a volver a donde empezó realmente este método de investigación. En 2022, el ingeniero de radar Filippo Biondi, trabajando con la Universidad de Strathclyde, y Corrado Malanga, investigador de química en la Universidad de Pisa, publicaron un artículo en la revista revisada por Pares Remote Sensing, describiendo una técnica que llamaron tomografía Doppler de radar de apertura sintética, aplicada a la Gran Pirámide, no a la Esfinge. Su propio artículo reconocía abiertamente una limitación física básica en el resumen, que las ondas de radar ordinarias tienen poca capacidad de penetración dentro de material denso y sólido como la piedra, lo que normalmente significa que la obtención de imágenes se limita a la detección superficial. Su solución propuesta no era enviar ondas de radar a través de la roca directamente, sino analizar minúsculas vibraciones de fondo causadas por fuentes cotidianas.
El viento, el ruido del tráfico del Cairo, el movimiento del Nilo que, según afirmaban, podían revelar la estructura interna de forma indirecta. Ese artículo, que describía cámaras internas detalladas dentro de la Gran Pirámide que nadie había documentado antes, se volvió viral cuando se hizo público en 2025, y aunque técnicamente había pasado la revisión por pares para aparecer en la revista, los saltos interpretativos concretos atrajeron fuertes críticas de egiptólogos y de otros científicos, que argumentaron que el método subyacente de análisis de vibraciones nunca había sido validado de forma independiente contra una estructura conocida y ya excavada, para confirmar que funciona como sus creadores afirman. Esa controversia preparó el terreno para lo que vino después. En marzo de 2026, el mismo Círculo General de Investigación, ahora organizado bajo el nombre de Proyecto de Investigación Kefren, e incluyendo al investigador Armando May junto a Biondi y Malanga, anunció que había dirigido métodos de escaneo similares hacia la zona en torno a la Gran Pirámide de Kefren y hacia la propia Esfinge. Según sus declaraciones públicas, los escaneos revelaron formas geométricas organizadas, pozos verticales y pasajes horizontales, que el equipo describió como evidencia de una megaestructura subterránea extensa bajo la meseta. Biondi fue más lejos, afirmando que un montículo concreto de la zona mostraba una forma que se asemejaba a una segunda esfinge enterrada bajo tierra, y señalando la representación tallada de dos figuras de esfinge en la estela del sueño como evidencia de apoyo de que siempre se había pretendido que existiera una segunda. A diferencia del artículo de 2022 sobre la pirámide, esta nueva ronda de afirmaciones escaló a través de declaraciones públicas, cobertura mediática y una rueda de prensa formal celebrada en Bolonia, Italia, el 21 de junio de 2026, y no a través de una nueva publicación revisada por pares que describiera los hallazgos de la segunda esfinge. La cobertura de la historia señaló específicamente que el equipo todavía estaba a la espera del permiso formal de las autoridades egipcias para llevar a cabo cualquier investigación física real del montículo en cuestión, lo que significa que toda afirmación pública hasta ahora proviene únicamente de la interpretación remota de radar, sin que una sola pala de excavación haya confirmado nada de ello sobre el terreno. Zahi Hawass, exministro de Estado para Asuntos de Antigüedades de Egipto, respondió pública y contundentemente, describiendo los rumores de cámaras y columnas ocultas bajo los monumentos de Giza como invenciones de personas sin experiencia en arqueología egipcia ni en la historia de las pirámides. La crítica desde fuera fue más allá de la objeción de una sola persona. Las herramientas de teledetección han mejorado genuinamente la arqueología en años recientes, ayudando a los investigadores a identificar objetivos probables de excavación en yacimientos reales por todo el mundo. Pero el salto concreto que dio este equipo, desde una lectura de radar subsuperficial inusual hasta el anuncio público de una segunda esfinge plenamente formada, atrajo críticas de la comunidad científica más amplia precisamente, porque se saltó por completo el proceso normal de verificación para esta afirmación concreta. Incluso, aunque un artículo anterior relacionado del mismo grupo sí hubiera pasado por revisión formal, y este patrón debería sonar familiar, porque es casi idéntico a cómo se difundió la leyenda del Salón de los Registros décadas antes. En los años 30 y 40, el psíquico Edgar Cayce hizo una serie de lecturas afirmando que un salón oculto de conocimiento antiguo estaba enterrado cerca de la Esfinge. Sus predicciones venían de supuestas visiones psíquicas y no de ninguna investigación física. Y ninguna excavación, estudio de radar o prospección sísmica realizada en las décadas posteriores ha localizado jamás nada que se parezca a la cámara que describió. La afirmación de la segunda esfinge de 2026 sigue una forma similar. Un anuncio dramático construido sobre datos disputados y amplificado rápidamente a través de los medios y del video viral, muy por delante de cualquier confirmación independiente. La etiqueta honesta para esa afirmación, basándose en todo lo verificable ahora mismo, es no verificada y rechazada por la egiptología convencional, no confirmada.
y entender que han encontrado realmente las prospecciones físicas reales del subsuelo de Giza a lo largo de las décadas hace esa distinción aún más clara. El trabajo geofísico real en Giza existe y merece describirse con precisión en lugar de descartarse junto con las afirmaciones más dramáticas. En 1987, un equipo conjunto egipcio y japonés, dirigido por la Universidad de Waseda, realizó prospecciones electromagnéticas y sísmicas alrededor de la Esfinge y reportó algunas anomalías en las lecturas del subsuelo. Aunque el equipo nunca afirmó haber encontrado una cámara confirmada y la investigación de seguimiento se mantuvo limitada. A principios de los años 90, un equipo estadounidense asociado a SRI Internacional realizó trabajo sísmico adicional cerca de las patas de la Esfinge. De forma similar, reportando lecturas subsuperficiales inusuales sin llegar nunca a confirmar ninguna estructura artificial debajo. Ese es el techo honesto de lo que ha producido el trabajo de prospección verificado hasta ahora. Lecturas ambiguas y nada más concreto. Nada de ello descarta la posibilidad de que puedan existir todavía rasgos sin descubrir en algún punto del subsuelo de Giza. Y las autoridades de antigüedades de Egipto siguen permitiendo trabajos de prospección limitados en el sitio, con tecnología cada vez más capas. Mientras las afirmaciones subterráneas siguen sin resolverse, hay un par de mitos de larga duración sobre la superficie visible de la estatua que merece aclarar con claridad, ya que circulan con tanta persistencia como cualquier teoría de cámara enterrada. El más común implica la nariz ausente de la estatua, que mucha gente cree que fue volada por los soldados de Napoleón, usándola como práctica de tiro durante su campaña egipcia a finales del siglo XVIII. Bocetos de la Esfinge realizados décadas antes de que Napoleón pusiera un pie en Egipto, incluido un dibujo de 1737 del viajero Frederick Norden, ya muestran la nariz ausente del rostro, lo que significa que, fuera lo que la dañó, ocurrió mucho antes de que los cañones franceses llegaran a ninguna parte cerca de Giza. La estatua tuvo además en algún momento una barba ceremonial sujeta al mentón, un rasgo común en las estatuas faraónicas que simbolizaba la autoridad real. Se han recuperado fragmentos de esa barba y hoy se conservan en el Museo Británico de Londres y en el Museo Egipcio del Cairo. Los arqueólogos creen en general que fue añadida en algún momento posterior a la construcción original del Imperio Antiguo y no tallada como parte del proyecto inicial, probablemente durante un esfuerzo de restauración posterior. Lo que puede afirmarse con confianza ahora mismo es que décadas de investigación legítima y metodológicamente sólida nunca han producido una cámara oculta confirmada ni una segunda estatua monumental, mientras que las afirmaciones recientes más ruidosas han llegado a través de ruedas de prensa y video viral, en lugar de mediante publicación revisada por pares de los hallazgos concretos en cuestión. Un descubrimiento mucho mejor documentado se encuentra a poca distancia de la propia Esfinge y ofrece un contraste útil de cómo es realmente la evidencia arqueológica confirmada. El trabajo de excavación de Mark Lehner, a través de su organización Ancient Egypt Research Associates, destapó un gran asentamiento justo al sur de la Esfinge, que se cree que alojó a los trabajadores que construyeron los monumentos de Giza, completo con panaderías, viviendas de trabajadores y edificios administrativos. Los depósitos de huesos recuperados allí incluyen restos de ganado vacuno, ovejas y cabras en cantidades que sugieren que los trabajadores recibían raciones regulares de carne. Y un cementerio cercano contiene esqueletos que muestran huesos rotos ya sanados, y evidencia interpretada como prueba de que los trabajadores heridos recibían atención médica, en lugar de ser descartados. Ese asentamiento está físicamente excavado, datado mediante artefactos consistentes de la Cuarta Dinastía y aceptado por la egiptología convencional, y se sostiene como el contraste más claro disponible frente a afirmaciones no verificadas sobre megaestructuras ocultas que nadie ha podido todavía excavar. Y aquí es donde aterriza la evidencia real. El rostro de la Esfinge tiene una historia real y documentada de desacuerdo forense.
con un especialista entrenado en comparación facial de la policía de Nueva York, concluyendo hace décadas que probablemente no coincidía con el faraón Kefren. Una conclusión que la egiptología convencional disputa, pero que tampoco ha refutado nunca de forma definitiva. La cabeza pequeña en relación con el cuerpo grande es una observación real y medible, que ha alimentado una teoría genuina de retallado. Aunque las versiones más dramáticas, que implican una cabeza original de león o una estatua de Anubis, siguen siendo especulación no probada y no un hecho aceptado. Y la afirmación viral de 2026 de una segunda esfinge enterrada bajo la meseta descubierta mediante escaneos de radar ha sido rechazada públicamente por el propio ex jefe de antigüedades de Egipto y no ha pasado revisión independiente por pares para ese hallazgo concreto, lo que la sitúa firmemente en la misma categoría de no verificado que la vieja leyenda del Salón de los Registros, y no junto a los descubrimientos confirmados. A diferencia de la ciudad de trabajadores excavada por Lehner, no se ha demostrado que la esfinge esconda un segundo rostro. Lo que sí lleva escondiendo desde hace más de un siglo es una discusión sin resolver sobre si el rostro que le muestra hoy al mundo coincidió alguna vez con el rostro con el que empezó.